Hola, Hola, buenas noches. hola Tara, buenas noches, ¿cómo ¿Cómo vas? estás? ¿Tú ya pusiste a grabar la reunión de hoy tan temprano? Es que no, es que esto empezó ahorita acá. Ah, espérame que acá ya pude. O lo que estamos considerando, le damos el calificativo de cosas positivas o cosas negativas. Bajo ese mismo principio, pues es muy importante tener en cuenta los ciclos, es decir, todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Entonces, cuando comenzamos en un trabajo o cuando comenzamos en un trabajo, pues en un trabajo comenzamos, tenemos un ciclo de ascenso, pero tarde que temprano algún día el ciclo va a terminar, o porque cambiamos de cargo, o porque nos pensionemos, o porque decidamos dejar el trabajo, pues va a ser un fin, ¿no? Y muy interesante entenderlo desde la óptica, y es que cuando nosotros los seres humanos estamos en el ciclo positivo, lo que consideramos positivo, entonces, ¿qué consideramos positivo? Que tenemos éxito o que tenemos unos ingresos económicos altos, o bueno, lo que cada uno de nosotros consideremos positivo, pero en el común denominador positivo calificamos que tenemos cosas que consideramos buenas, ¿cierto? Entonces estamos aferrados a ese ciclo positivo. Sin embargo, cuando el ciclo no es lo que consideramos no negativo, es decir, cuando el ciclo ya está llegando a su fin, ¿cierto? Entonces nosotros eh, ya no estamos tan aceptadores de esa situación. Es decir, no estamos tan contentos porque el ciclo está pasando de positivo, de inicio a fin, ¿cierto? Y entonces estamos lamentándonos en un fin de ciclo, ya sea de pronto cuando tenemos una pérdida económica que es un fin de ciclo, o cuando estábamos percibiendo mucho dinero y en algún momento ya dejamos de percibir tanto dinero que el ciclo está cambiando. Tal vez no lográbamos verlo, o en mi caso no lograba verlo, y a veces nos quedamos en ese ciclo negativo. No, pero ¿por qué pasa esto? No lo entendemos y nos quedamos ahí. Esas son las personas que tal vez alguna vez fueron despedidas del trabajo, ¿cierto? Y que ven que la persona se quedó en ese despido y nunca evolucionó, se quedó ahí parado en ese despido 1 año, 2 años, 3 años, tal vez con sentimientos de resentimiento, de ira, y la persona no pudo ver, nunca entendió que para que el ciclo nuevamente volviera a comenzar, hay que darle salida al ciclo negativo y a todo lo que consideramos negativo. ¿Sí me entiende? El fin de ciclo tiene que salir de nuestra vida para que el siguiente ciclo comience. Entonces, es la razón por la cual las personas, explicaba el autor, se quedan parados en un ciclo que no avanza. Si nosotros no le damos salida a las cosas, o a ese espacio con los pensamientos, con los sentimientos, con las emociones, lo que nos causa, pues no va a ser posible que lleguen nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevas vivencias y nuevas circunstancias que nos permitan cambiar de ciclo. Me parece muy fácil entenderlo porque cuando cuando vemos el ciclo vital de la vida, nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Es un ciclo que lo sabemos de memoria y es normal. Las estrellas nacen, pero las estrellas también mueren, ¿cierto? Muchas están naciendo y muchas están muriendo. Los árboles, un árbol nace, un árbol muere. Una flor nace, una flor también muere, ¿no? Y el autor decía que uno no ve una flor estresada por allá pensando en que hoy está florecida y que mañana ya no va a tener vida, y la flor no está sufriendo porque está en su ciclo normal de vida. También lo vemos en las naciones. Entonces, cuando las personas que les gusta leer historia, Roma, Grecia, ¿cierto? Que fueron naciones que fueron muy prósperas y luego cayeron. Entonces, ahí se demuestra claramente que hubo un ciclo. Las civilizaciones también tuvieron un ciclo. Entonces, para mí fue muy evidente, como entendí claramente cómo los ciclos existen y son consecutivos. Entonces el autor nos mencionaba, por ejemplo, que el fracaso esconde cada éxito. Es decir, el ciclo va, tenemos éxito. Si lo consideramos que va hacia arriba, como lo consideremos, tendríamos, si no tenemos éxito, que sería lo contrario, que es un fracaso, que lo consideraríamos negativo, como un valle, ¿cierto? Pero luego de ese fracaso tendríamos un éxito en el ciclo normal de la vida. Entonces, el ciclo siempre se va a dar, el ciclo en la normalidad siempre se va a dar. Y el éxito no puede existir sin el fracaso, ni el fracaso puede existir sin el éxito, ¿cierto? Porque son ciclos normales de la vida y que tienen que darse de todas las maneras.
Entonces, en la medida que comprendamos esa situación, pues yo creo que todas son más llevaderas en la vida. Y él decía algo y era que aunque todo se derrumbe, estaremos en paz. Si tenemos estos principios claros y los entendemos, no importa las circunstancias que nos rodean, nosotros vamos a estar en paz. Independientemente, no quiere decir que las circunstancias que nos ocurren alrededor no sean tristes o no nos causen tristeza, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero que vamos a poder manejarlas o vamos a poder confrontarlas o enfrentarlas en paz. Ese es como, digamos, un abrebocas del capítulo. Quisiera abrir el espacio para que comentemos cómo les pareció a cada uno y cómo han sido los ciclos de vida. Si alguien nos quiere compartir si ha tenido notables ciclos de vida en su vida que los pueda denotar, para decir miércoles, sí he tenido esa vivencia, sí tengo este ciclo. Adelante para quien quiera tomar la palabra. No tantos, por favor. Pues yo creo que finalmente la vida, el solo hecho de nacer, crecer, pasar la niñez es un cierre de ciclo, pasar a la adolescencia y pasarla para la adultez es otro cierre. En todos los aspectos personales y en todas las actividades que uno hace son cierres de ciclo. Finalmente estamos en la vida en un constante movimiento, ¿no? Entonces, cada vez que terminamos también hasta una fase del colegio, nos graduamos de primaria, un cierre de ciclo, nos graduamos de bachillerato, un cierre de ciclo, llegamos a la universidad. En todas las áreas de la vida siempre vamos a estar cerrando ciclos. Yo lo que entiendo acá es tú cómo tomas ese cierre de ciclo para tu vida, de una manera positiva o una manera negativa. La manera positiva podría ser como que a uno le enseñen que es un logro, que desde pequeño le están diciendo a uno, bueno, ya pasaste, lo hiciste bien, lo hiciste has tenido una victoria en tu vida, ¿sí? Muchas veces no es así porque tal vez nosotros crecimos en una sociedad que el chip era tienes que esforzarte más, tienes que hacer más cosas, entonces de una u otra manera hay algo de negatividad ahí, pero bueno, lo hicieron en la sabiduría de nuestros padres. Ahora lo tenemos que hacer con nuestros hijos y hacerles ver que cada uno los cierres de ciclo de manera positiva y no como con el mensaje de cerrar el ciclo que puede llegar a ser negativo. Pienso yo que esa también es una forma de evolucionar y de tener la conciencia para hacer las cosas de manera diferente. Sí, Andrea, muchas gracias. Mira que en la sesión pasada veíamos que no existen cosas positivas ni negativas. Es la calificación que le damos, solo cosas, ¿sí? Entonces, eso no lo hacía ver. Lo hacía ver porque definitivamente cuando nos pasan cosas que consideramos, entre comillas, que son negativas por alguna connotación que le damos, algo bueno sale de eso. Siempre algo bueno sale, es decir, o aprendimos humildad o aprendimos compasión. Hay siempre algo detrás de esa escena que nosotros consideramos negativa. Entonces, para tenerlo claro, y en la medida que no califiquemos, porque es difícil, ¿no? Pues toda la vida hemos calificado blanco, negro, siempre calificamos, estamos acostumbrados a calificar. Pero en la medida que no hagamos esa calificación tan marcada de cosas positivas o negativas y entendamos que son solo cosas, vamos a sufrir menos. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Yo también lo que veía es que, bueno, todo en la vida son ciclos, lo vemos en los seres humanos, lo vemos en la misma naturaleza. Por ejemplo, digamos, si tomamos la mariposa, lo que se llama metamorfosis, pues son ciclos que se van quemando para que ella se vaya transformando hasta que llegue a su producto final, que ya ser una hermosa mariposa. Por ejemplo, la tierra. Vemos las capas de la tierra, vemos el proceso del
paleolítico, el neolítico, no recuerdo muy bien el orden, que en la época del hierro, del bronce, de todo esto, todo en absoluto son ciclos. Lo vemos también, por ejemplo, en nosotros mismos, que nosotros somos energía y en algún momento esa energía se transformó y tenemos un cuerpo, pero ese mismo cuerpo va evolucionando y va a llegar a ser lo mismo, de donde venimos, volvemos a regresar, o sea, éramos energía y vamos a perder este cofrecito que tenemos hoy en día, que es el que nos permite disfrutar el estar aquí en la tierra, ¿sí? Disfrutar los sentidos, el ver, el oír, el sentir, y volveremos a ser, cuando se pierda ese cuerpo, volveremos nuevamente a ser energía. Lo que pasa es que no lo hemos entendido y por eso nos aferramos a la vida, digámoslo así, a la vida física o a cualquier situación y nos aferramos y por eso es que viene ahí el dolor, la resistencia, pues yo no la había visto como la ve el autor, que él la ve como negatividad y realmente yo decía, caramba, sí, la negatividad es algo tan terrible porque él hablaba ahí de la irritación, de la impaciencia, de la rabia, de la depresión, del resentimiento, de la desesperación, de la tristeza. Y dice uno, Dios mío, pero la resistencia significa todo ese cúmulo de cosas, me golpeó ese significado y ese punto de vista de la resistencia, que fue muy interesante el poder ver que esa resistencia es la que está alimentando al ego, ¿sí? Y que es ahí donde se nos complica el vivir, ¿sí? La negatividad es algo que también, digamos, el autor lo ve y dice que si se llega a la negatividad, trae un mensaje, que tenemos que mirar el mensaje que nos trae, que así como también la enfermedad nos trae un mensaje para poder trascender, para poder subir de nivel, para poder superarlo y que debemos hacerlo para que así no se quede en nuestro cuerpo y se transforme en enfermedad. Él decía que él veía digamos, los animales. Él ponía, los maestros Zen, él hablaba de que lo veía en los gatos, en los patos, y nos explicaba de cómo los patos viven en una paz, en una tranquilidad, y que llega un momento en que por cualquier razón consideran que uno de los animalitos, pues como ellos son territoriales, al igual que los gatos, entró en su zona y ellos reaccionan ante eso, digamos, pueden confrontar a su contrincante, pero a la misma vez ellos, eso es muy rápido, en cuestión de segundos ya termina esa situación y al final la sabiduría animal es algo tan precioso, o la sabiduría de la naturaleza, porque él siente en su cuerpo que hay algo que no es normal, que no es natural, y en esa sabiduría, en ese entendimiento natural, escogen y estiran sus alas, se estremecen su cuerpo, y en ese momento ellos están evacuando toda esa adrenalina o todo lo que vino en ese instante de efusividad o en ese momento diferente a lo normativo de sus vidas, ¿sí?
Entonces, bueno, pues nos decía que miráramos los animales, miráramos las plantas, que aprendiéramos de ellos, que su sabiduría nos habla mucho y podemos entenderlo y nos podremos dar cuenta que la vida realmente es algo muy sencillo. Lo que pasa es que nosotros nos complicamos, ¿sí? En este momento, pues él estaba hablando, refiriéndose a la resistencia y a la negatividad. Y entonces, pues eso me llamó mucho la atención. Él hablaba ahí también de la experiencia de un novelista y de la isla que había naufragado y que los nativos de esa isla habían enseñado a sus loritos no recuerdo bien, creo que era atención, aquí y ahora, habían enseñado a hablar a los loros y lo hacían para que ellos reaccionaran y se mantuvieran en el aquí y en la ahora. Y él hablaba de que esa gente era feliz, que era tranquila, que vivía, disfrutaba de la vida. Precisamente, ¿por qué? Porque vivían el aquí y el ahora. Y cuando uno vive el aquí y el ahora, la vida es muy sencilla porque se simplifica. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de la naturaleza, y porque hay diferente sabiduría, hay la sabiduría humana, la sabiduría natural de los animales, de las plantas, de todo el universo, cada cosa tiene una sabiduría especial. Así puede hacer que nosotros no la conozcamos ni la entendamos. Yo pienso que también hasta los mismos minerales tienen su sabiduría porque ellos se comportan de igual manera, así creamos que no tiene una vida que sea notoria, la tienen, ¿sí? Y que todos somos una sola pieza, o todos conformamos una sola pieza. Y eso nos lo demuestra, por ejemplo, en la tabla periódica. Los animales y las personas y las plantas, es muy poquita la diferencia que hay, digamos, en cuanto a todos aquellos elementos de la tabla periódica. Son muy similares tanto de los animales como de los humanos. Entonces, eso nos está hablando de que realmente somos uno y que debemos trabajar esa unidad y debemos enriquecer para que así mejoremos cada vez y logremos superar y ayudar al universo al otro, porque el otro es también parte de uno, o uno es parte del otro. Entonces, pues esas cosas me llamaron la atención. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Ana. ¿Alguien más quiere comentar? A mí me llama la atención en el tema de la resistencia, lo fácil que es entrar en la resistencia, ¿no? Me ponía yo a tratar pues, de estar, digamos, presente y observar lo que él plantea de la resistencia como la más mínima irritación, la más mínima tensión, el juzgar, todos como formas de resistencia. Y me impactaba ver que, mejor dicho, pues él dice la resistencia es antinatural, porque pues la resistencia es ir en contra del flujo de la vida y de estos ciclos grandes y pequeños sin calificarlos. Y veía que pues por lo menos yo vivo el 99.9% del tiempo en resistencia, ¿no? Porque entonces el trancón, el que es mucho bruto, ya está uno desde el punto de vista
de Tolle resistiéndose al momento, juzgando el momento, o es decir, pero ¿por qué se demoró tanto? O lo que sea, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención, y la invitación que él hace a usar esos pequeños momentos de conciencia de la resistencia para despertarse y darse cuenta que por lo menos está uno en la resistencia, ¿no? Eso me llama mucho la atención, y la manera como él plantea el salir de la negatividad, ¿no? Porque entonces uno dice, bueno, sí, muy interesante, muy bonito, pero ¿y cómo sale uno de ahí? Y cómo, digamos, él va entrando como en capas de aceptación y de no resistencia, cuando dice, bueno, pues si la negatividad está ahí, pues úsela, ¿no? Y algún día, pues cuando ya no esté, pues ya no la necesitará, pero si está ahí, úsela, y si ni siquiera puede salir de la negatividad, pues entonces entre en una aceptación de la negatividad. O sea, es como entrar en niveles de aceptación, ¿no? Si usted por lo menos dése cuenta que está en la negatividad, bueno, entonces trate de salirse de ahí, no permita que la negatividad surja. Pero si ya está la negatividad, pues entonces, y no puede salir de ahí, pues entonces no se resista y observe y acepte la negatividad hasta que, y eso va a hacer que se diluya, ¿no? Como la no resistencia la plantea él como casi que el camino a la iluminación, ¿no? El camino a la iluminación, entendiendo como la iluminación, esa conexión con todo lo que existe en un fluir en donde solo existe paz, y como él lo dice en algún momento, alegría de ser, ¿no? Entonces, digamos, me llamó mucho la atención ese concepto de la resistencia, porque lo veo muy palpable, y esa invitación a trabajar el salirse de la negatividad, que pues es una de las formas pues usuales de resistencia, ¿no? Ahora, en lo de los ciclos, yo pienso, hay una cosa que me llama la atención, que yo no sé si es cuestión de traducción. Yo no soy buena con el inglés, porque yo no sé si en la traducción, cuando se habla de fracaso, pues esa palabra me suena raro, ¿no? Porque, es decir, más o menos el éxito y el fracaso, y como que siempre tiene que haber un fracaso, y yo lo entendía un poco como también lo decía Andrea, que pues son ciclos, ¿no? Pero los ciclos que se cierran, pues el que se cierra un ciclo no hay fracaso, ¿no? Y el que uno se muera, pues tampoco es un fracaso, y el que uno salga de un trabajo y entre a otro tampoco es un fracaso, ¿no? Simplemente son ciclos y ya. Sí, entonces, pero en varias partes del texto se habla de la palabra fracaso, y sí me queda un poco la curiosidad si es un tema de traducción, ¿no? Eso era lo que quería colocar. Sí, nos tocaría buscar el libro en inglés para poder ver esa. Pero, pues, sí, también pensé en hacerlo, pero la verdad, por un lado pensé en buscarlo, y segundo dije, pero que no voy a entender porque yo no sé leer inglés, entonces pues la misma me deje así. Sí, sí, sí. Quisiera proponer aquí, había dos palabras que me parecieron muy interesantes para que las discutamos. Una, la impermanencia, es una de las palabras, y otra, la insustanciabilidad. Son dos palabras bien interesantes de ese texto. La impermanencia, como ¿qué entendemos por impermanencia? Pues para mí la ¿Alguien? impermanencia, como él lo habla ahí, es la impermanencia de la forma, de las formas, donde todo está cambiante todo el tiempo, ¿no? Va asociado al tema de los ciclos, ¿no? Todo va cambiando, y precisamente cuando uno se resiste a que todo va cambiando, pues es donde se le enreda la vida, ¿no? Entonces, digamos que para mí esa sería como la manera de verlo, pero a la vez, al tiempo, él plantea que si uno suelta esa identificación con la impermanencia de las formas, pues queda conectado con el ser, que pues precisamente eso sí es permanente, ¿no? El ser como algo que es lo que siempre va a estar, ¿no? Entonces, casi que la impermanencia de las formas como algo que totalmente cambiante, versus el ser que siempre está en el presente y que no se diluye, ¿no? Sí, sí. Él le da a la impermanencia, él le da una definición
y es característica de toda condición que es pasajera. Entonces, yo quiero contarles un poco mi experiencia con esto y es, comencé diciendo que para mi razón es muy evidente que los ciclos existen, ¿cierto? Una estrella nace, muere, un árbol, una flor, es muy claro y entendible. Más sin embargo, cuando yo analizo las cosas, o sea, las cosas por las que me quejo, por las cosas que pongo resistencia, muchas veces pongo resistencias porque he hecho un plan para algo, no sé, he hecho un plan personal y las cosas no pasan tal vez en el momento que yo quiero, ¿sí? Y entonces, para mí, esa situación se vuelve permanente. Como que mi mente y yo digo, no, pero ¿por qué tal situación que la he estado deseando, buscando, proyectándome no pasa? Y me siento como que es permanente, ¿sí me entienden? Entonces, cuando el autor lo escribe, no, es que las cosas no, las cosas impermanente, ¿sí? Y realmente uno lo ve, pero creo que es un concepto que tiene una facilidad, en mi caso, para leer, pero no una facilidad para entender, ¿sí? O sea, o aplicar, digamos, inconscientemente, que esté muy consciente de los ciclos, esté muy consciente de que todo pasa. Y no, pues más bien me pone contenta, más bien debo decirlo, contenta porque es una realidad, todo es pasajero, ¿no? Y en ese sentido tengo que aprenderlo. La otra palabra que les quería colocar era insustanciabilidad, que él la relaciona mucho con el pasado y para mí fue como muy cuestionativa esa palabra. Y es porque generalmente cuando tenemos, el autor también nos explica en otros capítulos, que cuando nos vivimos en pensamientos, cuando estamos en pensamientos, están llegando pensamientos a nuestra mente y nos paramos conscientemente para ver qué tipo de pensamientos. Mis pensamientos son más del pasado que del futuro, soy más hacia el pasado, otros más hacia el futuro. Y cuando veo esta palabra que es insustanciabilidad y pasado, y realmente tiene todas las razones, porque el pasado no existe, ¿sí? O sea, lo que pasó, pasó. Generó unas consecuencias, es una realidad porque pasaron cosas, pero si yo me paro hoy, en este momento, en ese instante, lo que pasó, haya sido bueno o malo, quedó en el pasado, ¿cierto? Ya no está aquí. Y generalmente lo que hacemos con el pasado es darle vueltas y traerlo como que darle vida propia, darle una vida que el pasado no tiene. El pasado no la tiene. Y en ese sentido, lograr entender eso me parece que es vital para poder avanzar, entender y quitarle ese poder al juzgamiento, quitarle ese poder a estar mirando por el retrovisor, quitarle ese poder a vivir en otra instancia que no sea el presente. Me parece que es de los mensajes más claros de este libro, que en lo personal me ayuda mucho para entenderlas, o sea, como darle a cada situación su verdadera nombre, su verdadera dimensión y ser mucho más consciente de decir cuando estoy en el pasado, de decir, miércoles, espera, estoy en el pasado, pero es que esto no, o sea, es insustancial, ¿sí? Eso pasó allá, pero no está hoy aquí. Entonces, quería preguntarles qué consideran ustedes acerca de insustanciabilidad relacionada con el pasado. Andrea. Acá estoy. Eh, El no, es perrito que yo está que se quería habla. sí, es que él, cuando yo estoy acá en el computador y ya llevo tiempo, entonces como que se desespera y como que me dice, ya no más, ya no trabaje más, ya no haga más. Entonces como que se molesta cuando estoy así muy concentrada y no le pongo atención. Pero bueno, ven, es que yo quería decir algo respecto a las dos palabras que tú estabas mencionando. Lo que pasa es que a mí me parece que él hace referencia, por ejemplo, a impermanencia. Es que cuando uno está en el presente, cuando está en el ahora, el pasado, el futuro no existe, y tú empiezas a ser consciente del ahora, ¿sí? De que estás aquí, en este momento, aquí. Entonces ya no existe lo que pasó hace 5 minutos ni lo que va a pasar dentro de 5. Él hace referencia a esa impermanencia, es decir, que una vez se origina, pasa y no existe, o sea, ya no está, ¿sí? Digamos, lo entendí de esa manera. Y respecto a insustancialidad, yo lo entendí más como
como el tema de que tú no puedes, digamos, pensar en un futuro o idear unas películas en tu cabeza sobre un futuro que ni siquiera ha iniciado, ¿sí? Que puede que haya una expectativa, pero que no esté. Entonces, recordemos que en eso consiste también como el origen de las cosas. Entonces, a eso me parece que él hacía referencia a algo que no ha empezado, que no existe, y algo que se origina, pero al final se acaba. Pienso que lo entendí de esa manera con esas dos palabras. Qué bueno. ¿Alguien más quiere opinar, Sofía? Estás muy callada hoy. Buenas noches. Pues para mí impermanencia, lo entiendo, es como que nada es permanente. Hasta algo tan básico como decir que el carbón en un momento se convierte en diamante. Es que todo en el universo, todo tiene, todo se transmuta, se trasciende. Por eso dicen que creo que hay una historia del asesor de un rey, del consejero de un rey, que le escribió en el anillo lo de que esto también pasará. Sea la gloria, también pasará. Sea la situación, la guerra que se esté viviendo en este momento, eso también pasará. Porque nada es constante. Y como nosotros somos los creadores de las circunstancias, entonces afuera se mueve de acuerdo a cómo se van moviendo mis pensamientos. Entonces, si comienzo a vivir un romance, las cosas se van moviendo todo a mi alrededor en romance. Cuando pasa ese enamoramiento, sea con lo que sea, porque no solamente vivimos el enamoramiento con una persona, sino también lo podemos vivir con cosas, con un trabajo, con todo. Y así mismo, como todo sube, tiene su pico y baja. Nada es permanente. Cuando ya no queremos estar ahí, sea en una relación, sea en lo que sea, hasta en una casa. Llegamos a una casa y qué linda, qué hermosa, pasa el tiempo, ya tal vez ya la vemos muy grande o tal vez muy pequeña, y no se acomodan a nuestras cosas. Entonces, igual, igual con todo, nada es permanente, todo tiene ciclos, inicia, termina, inicia, termina, como nosotros en este planeta. Tenemos un principio, llegamos y nos vamos, trascendemos. Con todo, ese es lo que entiendo como impermanente, es que nada es para siempre, que todo tiene su momento, su instante de un nacimiento, un crecimiento y una muerte, o se trasciende a algo mejor. Y la siguiente es que no se puede crear. La mente siempre está o en el pasado o en el futuro. Y hoy casualmente nos enviaron una laminita muy hermosa sobre los 4 acuerdos. Yo creo que ahí nos representa, precisamente esta palabra está representada por esos 4 acuerdos. Es que nuestra mente siempre arma suposiciones, nuestra mente siempre o está en el pasado o está en el futuro armando videos, armando películas. Y con otra laminita que creo que la mandó Tara, es que toda nuestra realidad está desde nuestras creencias. Desde ese paquete que tenemos ahí, creamos nuestro universo, nuestro mundo. Algo que escuchaba que ella de Laín decía, que nosotros venimos puros, la esencia, lo más puro que existe es un bebé cuando se forma en el útero de la mamita. Y todas estas vivencias que tiene la mamá quedan grabadas o plasmadas en ese bebé, que se siguen desarrollando hasta los 7 años y que luego las vivimos. Puede ser que el niño haya tenido una vivencia hasta los 7 años, haya sido sacado de ese lugar y puesto en otro escenario, así lo pongan en otro escenario,
ese paquete que tiene de su pasado, tarde o temprano se va a manifestar. Y como se manifiesta así en nuestra mente todo el tiempo está creando situaciones, armando suposiciones de que tal vez esa persona hizo o no hizo, o que tal vez hará o no hará, que pasará, cosas que muchas veces nosotros decimos y ni siquiera pasan, pero sí se mueven en el universo. Algo hacen en el universo nuestras suposiciones, algo hacen en el universo nuestras imaginaciones, algo hace lo que nosotros pensamos o no pensamos sobre determinada persona o sobre determinada cosa. Entonces, es como ese estado de armarnos historias, es como armar historias sobre un pasado, suponer cosas sobre un pasado o sobre un futuro. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Muy interesante. Había una palabra que vi en el libro que nunca la había visto, tal vez ustedes sí, es dukkha. No sé si la pronunciación es correcta, que decía que Buda enseñó que incluso la felicidad es dukkha, y que la palabra significa sufrimiento o insatisfacción. No sé si alguno de ustedes ha manejado esa palabra o la ha escuchado anteriormente. O sea, hace referencia, o sea, la autora ahí la menciona y hace referencia a que tener sufrimiento y satisfacción no está hablando de negatividad. Volvemos a que es necesario reconocer la naturaleza de las cosas, de modo que no se persiga la ilusión por el resto de su vida. O sea, que no estemos buscando lo que en nuestra consideración es positivo o que nos da felicidad, porque el autor es claro y nos dice que las cosas externas, cuando buscamos la felicidad externamente, tenemos momentos de felicidad, momentos, pero si nosotros estamos buscando la felicidad afuera, pues no, es insostenible, es insostenible. Evidentemente hay cosas externas que nos dan felicidad, pero es una situación insostenible. Entonces, si dejáramos de buscar la identidad nuestra a través de las cosas, es un paso a la iluminación, él lo menciona. Él lo menciona y es que la publicidad, ¿por qué nos enganchamos con la publicidad? Es porque la publicidad nos muestra cosas ideales, ¿cierto? Cosas ideales, o cómo nos vemos físicamente, o dónde queremos ir, o que, no sé, qué emociones nos podría generar. Pero si dejáramos de buscar la felicidad en los viajes, bueno, no sé, en cosas exteriores, seguramente encontraríamos, y sería mucho más fácil encontrar nuestro ser. Esto era lo que traía, digamos, el capítulo en la parte de impermanencia y los ciclos de la vida. La siguiente parte que el libro trae es el abandono y la negatividad. Entonces, escuchábamos que nos decía Valiente que la resistencia, él relaciona la resistencia con negatividad, ¿cierto? La resistencia con la negatividad. Que cuando tenemos negatividad, cuando tenemos impaciencia, cuando tenemos rabia, cuando estamos furiosos, cuando tenemos un humor depresivo, estas personas que, o a veces nosotros mismos, no lo hablamos en tercera, sino cuando hacemos algunas bromas que no son adecuadas o que son sarcásticas, ¿cierto? Que tenemos un humor depresivo, cuando tenemos algún sentimiento como la ira, la tristeza, ¿no? Y que es sostenible, es porque al ego le encanta, que al ego le encanta la negatividad. Entonces, que por el ego siempre vive en negatividad, porque es una obra que hacemos y que el ego hace y que se alimenta de esa negatividad, ¿cierto? De esa energía que damos en crear esa situación y por eso al ego le encanta. Y que obviamente esa situación de negatividad sabotea la positividad. Es importante para combatirla ser conscientes de que la negatividad es antinatural, que es un contaminante que nos llega al psiquis, que lo deberíamos considerar un veneno. ¿Y por qué lo deberíamos considerar un veneno? Porque, y lo ponía el ejemplo y nos lo decía Ana, que era lo que estaba hablando, y es cuando vemos la naturaleza, vemos los animales, las plantas en la naturaleza, y no existe negatividad, existe realmente existe una convivencia armónica, a pesar de que vemos, como ya mencionaba, que los patos en un momento determinado pelean, pero el pato pelea en un momento y termina la pelea y el pato se fue tranquilo, el pato no está buscando al otro pato 10 minutos después para decirle, no, venga, que no pude ganar, no existe.
¿sí? Ellos terminan su pelea en ese momento y la pelea se acabó. Ahí quiero proponerles que hagamos un ejercicio. Entonces, les había dicho la semana pasada, si tenemos una hojita, ¿tienen una hojita en blanco? Necesitamos una hojita y necesitamos un lapicito, un lápiz, y necesitamos unas tijeras. Con esas 3 cosas, mientras que la busco, traigo mi cargador. Un momento. Me indican, por favor, cuando ya tengan la hojita, la primera hojita disponible. Ya. ¿Ya todos tienen su hojita? Entonces, vamos a coger una hojita, la que tengan, y la vamos a doblar en 4. Entonces, la doblamos por la mitad, a lo largo, y la doblamos por la mitad, a lo ancho. ¿Cierto? Entonces, nos queda pues una hojita doblada en 4. ¿Cierto? Luego de que ya tenemos la hojita, entonces le vamos a hacer un doblez puede ser a 2 centímetros de la línea del centro. Es decir, volvemos y doblamos, la tenemos aquí por la mitad. La estiramos y le hacemos un doblecito a 2 centímetros. Le hacemos un doblecito, sencillamente un doblecito, para que nos quede así como cuando mandamos un sobre de carta. ¿Sí? Luego la abrimos y le hacemos el mismo doblecito pues al otro lado de la línea. Es decir, que cuando la abramos nos va a quedar como la solapa de un libro, ¿cierto? ¿Les quedó como la solapa de un libro? Nos queda así la hojita. ¿A todos les quedó así? Sí. ¿Cierto? La solapa de un libro. Entonces, le vamos a escribir por un lado de la solapa de este libro, le vamos a escribir nuestro nombre o nuestro arterejo, lo que ustedes quieran escribir. ¿Cierto? Y por el otro lado, vamos a colocar una letra A, B o C, o si ustedes quieren hacerlo más personal, el nombre de la persona que más le saca el quicio en esta vida. Puede ser un actor, puede ser cuando escuchan un político, puede ser el vecino, no sé, alguien que le saque mucho el quicio. ¿Listo? Pues ya estamos aquí con la solapa del libro, por un lado nuestro nombre y por otro lado la letra o un nombre de alguna persona que conocemos o no conocemos, un actor, un político, quien quieran colocar. ¿Listo? Sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la representación cuando abrimos y paramos este librito acá, entonces si la colocamos como la solapa de un libro, entonces esto nos va a representar que tenemos una persona frente a nosotros. La solapa somos nosotros y enfrente otra persona, ¿cierto? Está la otra persona. Entonces, generalmente cuando nosotros, los seres humanos, nos enganchamos en una pelea, en una discusión, o cuando permitimos que otra persona afecte nuestra energía, por lo que sea, por un comentario, por una situación, por la fila del banco. Veíamos que cuando hacemos la fila del banco llega otra persona que se cuela y entonces le decimos, no, pero usted, y la otra persona no responde y ahí nos enfrascamos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nosotros, tenemos aquí, estamos nosotros, enfrente está la otra persona
y cualquier cosa que digamos y sale de nosotros hacia ella y de esa persona hacia nosotros, pues rebota entre los dos, ¿cierto? Rebota. Entonces, si rebota, entonces yo le digo A y la otra persona pues me va a decir B, ¿cierto? Me va a decir B. Porque ¿para dónde coge eso que dije? Las palabras tienen poder y la palabra no se diluye. Es decir, cuando de mi boca sale una palabra hacia la otra persona y yo estoy con la otra persona, pues rebota y entonces va a tener una consecuencia, ¿cierto? E igual pasa, o sea, entonces pensemos en esa escena que nos sacó el quicio, entonces no, yo le dije esto y la persona me respondió y entonces fuimos subiendo el nivel de la voz, entonces quedamos ahí enfrascados en un altercado, ¿cierto? En esta representación es cuando ahí el autor nos habla y es cuando, o sea, cuando nosotros somos el reflejo, cuando absorbemos y no permitimos que esas acciones de las otras personas reboten en nosotros. ¿Cierto? Ahí estamos en el rebote. ¿Listo? Ahora vamos a coger la otra hojita que tenían por ahí. Esta hojita la vamos a doblar por la mitad. Lo mismo, la doblamos por la mitad a lo largo y volvemos y la doblamos por la mitad a lo ancho. Es decir, que nos va a quedar igual. Doblada en 4 partes. ¿Listo? ¿Ya estamos todos ahí? Cuando estamos todos ahí, entonces vamos a coger la parte más ancha. Es decir, la puesta donde donde la hoja queda libre, vamos a coger por donde la doblamos, el último doblez que le hicimos, y vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte y vamos a cortar un triángulo. Le vamos a quitar un triángulo en toda la mitad, de la altura que quieran, puede ser pequeño. Ojalá que sea más del 50% de la hoja. No lo vayan a cortar hasta el borde porque se rompe la hoja, ¿no? Déjenle un espacito en la parte superior. Yo lo corté así. Entonces hacen el triangulito, lo pueden hacer mucho más profundo, pero pues no lo corten hasta el final, que les quede alguna parte de la hoja unida. ¿Listo? Ahora vamos a volver a hacer lo mismo para que nos quede, doblamos los 2 centímetros por la mitad y nos quedó espacio dependiendo del tamaño, entonces dependiendo del espacio, le doblamos los 2 centímetros al lado de la división que hicimos por la mitad para que nos vuelva a quedar la solapita de un libro. Estamos simulando la solapa de un libro. Entonces es hacerle 2 dobleces para que podamos volver a tener una solapa, como lo hicimos en el paso anterior. ¿Cierto? Entonces les debe quedar algo como esto. Y ustedes se ven ahí, meten la mano y pasa de lado a lado a través les queda un rombo, ¿no? Como estaba en 4, ustedes cortaban un triángulo, pero pues cuando ustedes lo abren, se ve que es un rombo. ¿Listo? ¿Ya estamos ahí? Entonces vamos a colocarlo ahí enfrente de nosotros y vamos a ver lo que dice el autor. Anteriormente, y si ven, el autor nos menciona, cuando nosotros estamos con esos sentimientos negativos, que tenemos impaciencia porque sonó la alarma del carro, porque el perro está ladrando, porque estamos metidos en un trancón, porque alguien nos dijo algo indelicado, porque tenemos una situación de pérdida, ¿cierto? Debemos entender que si lo que nos causa irritación pasa a través de nosotros, no va a tener para dónde rebotar. Aquí es el mundo ideal porque en esta representación encontramos otra persona que también al frente pasa a través de la persona, ¿no? Claro, este es el mundo ideal porque podía ser así. El ejemplo podía ser así, que pasa a través de uno pero no a través del otro. Ese es el ejemplo cuando nosotros estamos preparados para que eso pase y no rebote. Es decir, cuando una persona llega con algo muy delicado, pero más sin embargo yo no reacciono porque permito que esa emoción pase a través de mí, no es para mí. Entonces nunca me va a encontrar, porque si pasa a través de mí, físicamente no va a rebotar. Entonces no me va a encontrar para que yo le responda o para que yo devuelva la indelicadeza que me dijo o para que me quite la paciencia ese perro que está ladrando al lado. ¿Sí? No va a tener dónde rebotar.
Seguramente encontraremos personas en las cuales no rebotan ninguna de las dos y pues será una relación verdaderamente armónica. Pero también encontraremos personas que no están preparadas para que eso que molesta pase a través de ella y entonces va a rebotar hacia nosotros. Pero nosotros vamos a estar listos para que no rebote en nosotros. En ese momento vamos a permitir que eso que la persona nos dijo o hizo, el ruido, la molestia, la temperatura, la pérdida, pase a través de nosotros y no va a tener ese rebote. Y eso es un ejercicio que él nos lo enseña para que nosotros podamos combatir como esa rabia o esa sensación que sentimos y evitarnos también muchas cosas en la vida, ¿no? Porque si analizamos, muchas de nuestras confrontaciones han sido realmente porque nos quedamos enfrascados con cosas que hicimos con otra persona. Se me ocurrió hacerles este pequeño ejercicio porque yo pienso mucho en Sofía, que hace muchos ejercicios prácticos, y yo dije, venga, ¿cómo hacemos esto para entender? Y si ustedes se dan cuenta, el del rebote es más pequeñito, si se dan cuenta, físicamente, si ustedes toman, físicamente tiene una connotación el doblez que hice, y es porque es más pequeñito la sensación, pero cuando cuando encontramos es mucho más grande, el espacio es mucho más grande, en el cual estamos preparados para que rebote, ¿no? Entonces, es la resistencia, porque realmente estamos viendo negatividad y resistencia. Cuando estamos preparados para que eso que nos molesta pase a través de nosotros, ahí estamos neutralizando la resistencia. Ya no va a haber resistencia. Aquí sí hay resistencia, ¿cierto? Porque estamos resistentes, si lo ven. Estamos así súper firmes, súper resistentes, entonces golpean nosotros. En hemos dejado la resistencia atrás. La resistencia, ya no tenemos resistencia y eso que nos molesta pasa a través de nosotros. De esta manera quería traerlos y quería explicarles lo que el autor nos muestra. Entonces, y es un ejercicio, el ejercicio del muro, realmente es el ejercicio del muro el que nos propone. Si usted es transparente, la molestia no rebota, sino que pasa a través de nosotros. Y permite que lo que le causa la irritación pase a través, o sea, que pase y no tenga influencia. Entonces, al momento que usted acepta esto, el autor menciona, porque generalmente cuando nosotros molestamos por algo es porque nos quita la paz, es eso. Entonces, generalmente si la persona escucha mucho ruido alrededor, si le hacen una fiesta a los vecinos de encima, bueno, tantas cosas porque le quita la paz. Eso es realmente lo que hace que se moleste, que le quita la paz. Pero si usted acepta esa situación en el momento y deja de resistirse, pues toda esa negatividad o esa emoción que tiene se va a transmutar en paz. Y lo plantea como un secreto, que este es el secreto, que usted logre darle la vuelta a esa situación y transmutar, como lo dijo Sofía, esa palabra muy importante, transmutar toda esa negatividad y resistencia en paz. Y pensar que todo momento es el mejor, ¿sí? Todo momento es el mejor. Entonces, si estamos conscientes de que todo momento es el mejor, pues no va a haber un momento para uno aguarse la fiesta o para uno estar en resistencia o estar en negatividad, porque si este es el mejor momento, pues vamos a llevarla mucho más en paz para poder bajarle y como hacer el manejo a la negatividad, a la resistencia que a veces tenemos. ¿Cómo les parece este ejercicio? ¿Creen que aplica? ¿Creen que los ilustra? Quisiera explicarles. Está súper. Gracias. Gracias, Venus. Y A creo mí que también me parece muy bueno, muy ilustrativo y sí, es como pues la imagen, o sea, es muy buena porque a veces cuando uno se pone mal, pues como que las palabras, las ideas a veces es un poco más difícil, entonces una imagen de pronto puede ser más rápido, ¿no? Y entonces, sí, muy bueno. Gracias. sí, creo que se nos queda ahí grabado para cuando alguien pase algo que nos moleste, nos acordamos que era transparencia y nos calmamos. En este ejercicio está todo el capítulo resumido, todo lo que él dijo está resumido en ese ejercicio, esta parte.
Ya llegamos a la última parte, que es la parte de la compasión. ¿Y ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de la compasión? Esa fue la parte que más me causó comprender, tengo que confesar. La naturaleza de la compasión, que habla mucho Una acerca de vez apreciar vi, la belleza. Sí, adelante, una vez vi adelante. una conferencia de él y él decía que lo único que nos une, que no ha permitido que se destruya este planeta, es la compasión. Y él decía, lo explicaba desde ese momento, que el ser compasivo con otra persona y el ponernos en su situación, tal vez entendamos y comprendamos en un instante, por un momento, lo que la otra persona está sintiendo y por qué lo hace. No, tal vez no se refiere a que yo me vuelva uno solo con esa persona, pero sí, si somos compasivos y misericordiosos con la persona que tenemos al frente, dejamos de engancharnos con esa persona, uno, dejamos de esa, tal vez la rabia, la agresividad o lo que explicabas ahorita, lo del rebote. Cuando nos volvemos, y es lo único que nos une uno con otro, ¿sí? De pronto en una situación, en un choque, en algo que nos pase en nuestra vida, ¿qué hace que yo reaccione o no reaccione? Es eso, que yo sea compasivo y misericordioso con el otro. En el momento que yo rompo ese hilo, sale todo como mis monstruos, salen todas mis cosas internas y las descargo sobre la otra persona. Sí, como que pongo todos mis chukis encima de la otra persona, descargo, alguien decía mis sapos, era creo que Valiente decía, descargo mis sapos sobre la otra persona y no sé cuánto daño le puedo hacer. Porque a veces las palabras, igual que los actos, se quedan grabados en la otra persona. Es cuando yo soy misericordioso, compasivo con alguien, compasivo con mi espejo, porque al fin y al cabo es mi creación, estoy, desde el momento en que yo soy consciente de que esta es mi creación, es mi universo y que todos colaboran para mi obra de teatro. Y yo me vuelvo compasiva con el otro, compasiva con mi espejo, lo único que me queda, como que ya hablamos con dichosa y afortunada, es el acto de darle gracias al otro por estar ahí, por involucrarlo en mi obra de teatro, involucrar a la otra persona en mi locura, porque al fin y al cabo esto es como un juego de locuras que tenemos en nuestra cabeza y que todo el tiempo estamos maquinando y creando. Luego la vemos al frente y decimos, esto no me gusta, pero traje y qué. Hice un resto, invité a personas, a muchos, hice un escenario con muchos personajes, una obra de teatro con muchas personas a las cuales de pronto les hice daño. Entonces, cuando yo me vuelvo misericordioso y compasivo con el que tengo al frente, con la otra persona, y saber que yo fui quien la invité a esa obra de teatro, que si esa persona que está al frente hace parte de mi vida, es porque yo la invité y yo le di el permiso para estar en mi vida. Que cada palabra que pronuncia fue parte de mi creación y de lo que yo tengo en mi cabecita, ya en mi interior. Entonces, si me vuelvo compasivo con el otro, dejo de engancharme, dejo de crear en que el otro es un punto aparte y podemos entender que todos somos uno. No sé si alguien se ha visto la película, ¿cómo se llama? Que ahorita salió como la 4ª temporada, está en Netflix. ¿Cuál será? Manifestación, algo así Manifiesto, como manifiesto. 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 Ahí podemos ver, pues entre todas las cosas que se presentan allí, podemos ver que todos somos parte de un todo, ¿no? Que todos somos uno.
Y el ser eso, el perdonar, la misericordia, la bondad, la compasión, es lo que hace que sigamos acá, que no lastimemos a nadie, porque como todo se devuelve, lo que hiciste en el ejercicio del doblar, es que soy yo la que retengo todo eso, como tener todo en un vaso, en un frasco con tapa. Hay un ejercicio todo bonito en el que uno todos los días agregue una palabra, las cosas bonitas que le pasó y dar gracias por eso. Es un contenedor, un frasco. ¿Yo de qué quiero llenar ese frasco? ¿De qué quiero tener en mi contenedor? ¿De agradecimiento, de compasión, de misericordia o de rabias o de odios todos los días? Entonces, sabiendo que todos somos uno y que cada uno de los que están en mi universo son parte de mí, yo los atraje, yo los creé, que cada conversación, todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que siento, todo lo que vuelvo, todo hace parte de mi universo, de mi propia creación. Es cuando entiendo, comprendo y me vuelvo misericordioso. Creo que la Madre Teresa de Calcuta también explicaba muy bien lo que era ser compasivo y misericordioso con el otro. Ese sería mi aporte sobre este tema. Sí, en esta parte del capítulo comienza el autor mencionando algo muy interesante y es que al ir más allá de los opuestos de la mente, que cada uno de nosotros nos vuelve como un mar, como un lago realmente, porque yo lo dibujé como un lago profundo, ¿no? Entonces, en las diferentes, digamos, en las diferentes, como lugares o niveles del lago, que él dice pues que la parte superficial del lago a veces está calmado, bueno, está calmado, que a veces el lago está con mucho movimiento, que a veces está tempestuoso, que a veces llueve, que hay ciclos, o sea, cómo se comporta el lago, pero al final siempre la profundidad del lago está en calma, siempre. Por más de que pasen muchas cosas en la superficie, por más, pensemos en el lago de Xochagota, por más de que en ese lago de Xochagota esté el barco encima, que estén los muchachos y las personas haciendo deportes náuticos, ¿no? La profundidad del lago siempre va a estar en calma. Entonces el autor nos dice, miércoles, mire, siempre vamos a estar en calma y esa es la paz interior, o sea, el fondo del lago siempre estará en calma, es la paz interior. Y lo relaciona con el tema de compasión y me pone un ejemplo que dice que muchas veces nos encontramos con personas que nosotros pensamos, el primer pensamiento es que no tenemos nada en común, nosotros con esa persona no tenemos nada en común, por lo que sea, porque tiene un género diferente al nuestro, porque tiene una opinión diferente al nuestro, porque tiene unos principios diferentes a los nuestros, una situación económica diferente, bueno, por lo que sea que consideremos que esa persona no tiene nada en común. Y nos pide que recordemos que tenemos más en común con todas las personas de lo que siempre somos conscientes, y es que el punto que nos une es la disolución de la forma física. Y es que tarde que temprano todos vamos a dejar de existir. Y eso es una realidad para todos, independientemente de la edad, de los principios, de los pensamientos. Y es que desde si nosotros nos paramos desde ese pensamiento, vamos a poder tener mucha más compasión con la persona que tenemos al frente. La paz interior, otro concepto que trae, me pareció muy bonito como lo describió, es la paz interior, que yo me la imaginé tal y como la describió, como el ADN. No sé si ustedes también, bueno, muchas personas de aquí, este grupo, tienen que ver con la medicina, que el ADN tiene, o sea, cuando uno ve el ADN, entonces uno ve que está unido, ¿cierto? Que son varias cadenas que están unidas. Entonces, él decía que la paz interior se logra porque hay estado la unión de la alegría y la tristeza, que la alegría y la tristeza están entrelazadas y unidas y que no son independientes. Y que o sea, para mí es sorprendente, ¿no? O sea, como realmente yo lo analizo en la vida y sí, hace parte de nuestra vida tanto estar alegres como estar tristes. Nos pasan cosas que nos generan los dos sentimientos realmente. Y cerraba el capítulo hablando de la paz de Dios, ¿no? Que la paz de Dios decía que el más noble sentimiento es la paz de Dios. Él lo mencionaba y no sé si alguien lo comprendió a profundidad lo que él quería decir cuando mencionaba
en esta parte que la paz de Dios es el más noble sentimiento. Realmente lo relaciona con que es uno de los sentimientos más nobles del ser humano, que es capaz y tiene un poder curativo y transformador. Realmente era específicamente la nota que hacía el autor sobre la paz de Dios. Y pues lo relaciona con, realmente es porque lo relaciona con la compasión, ¿no? Que la compasión realmente puede ser transmutada. Que hay dos aspectos de la compasión, que aparentemente los sentimientos opuestos que le estaba mencionando, que es la tristeza y la alegría, se pueden transmutar, es ahí como lo menciona. Entonces, paz y alegría se transmutan para una paz profunda, que ese es el principio, lo menciona de la curación, ¿no? Y de la sanación o autocuración o autosanación de muchas personas. Aquí, digamos que hasta aquí era donde traía preparado el capítulo 9. Me pareció muy interesante. Aprendí mucho preparándolo. Se aprende mucho preparándolo para tener que... Se aprende más preparándolo que escuchándolo porque hay que pensar muy bien qué es lo que nos quiere decir el autor, porque también para cada uno, ¿no? Dice algo. Entonces es un poco difícil, pero me gustó, me gustó. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario para cerrar. A mí me, digamos, yo entiendo que la compasión, mejor dicho, surge cuando uno logra darse cuenta que, pues, que el otro está en las mismas que uno y él plantea como esas como dos caras, ¿no? O sea, somos iguales al otro en el plano de la forma donde todos nos vamos a morir, digámoslo así. Y propone como parte importante que me parece a mí bien interesante es como y en el video que mandó que interpretaran, que él lo plantea como un ejercicio muy concreto que es váyase a los cementerios y esté, digamos, metido en el cementerio de manera que usted pueda meditar en que en ese sentido todos somos iguales, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir. Entonces, yo lo veo como que independientemente, pues, lo entiendo como que independientemente de lo que usted, el lugar que esté ocupando, el cargo, el poder, el dinero que tenga, igual usted se va a morir igualitico que el otro, que no tiene nada o el que no logró nada, entre comillas, igual se van a desaparecer en la forma, ¿sí? Y desde ahí entonces él plantea que surge cuando uno tiene conciencia de eso, de que somos tan iguales al otro, que nos va a pasar lo mismo, surge la compasión porque es ver que estamos en las mismas, más o menos, en el mismo barco, en el mismo proceso y somos parte de esa unidad. Pero también pone la otra cara y es cómo ser conscientes también de la permanencia y cómo detrás de la muerte, de la forma, del cuerpo, las dos personas van a seguir siendo seres que van más allá de la forma. Entonces son como esas dos caras de la compasión, donde la compasión surge de saber que el otro es de alguna manera igual que yo, en un sentido en su impermanencia, pero también en su permanencia. Eso me parece bien interesante. Y lo de la paz de Dios yo lo entiendo como esa, es decir, el planteamiento de él como yo lo entiendo es que en la medida en que no haya resistencia, pues no hay conflicto. Al no hay conflicto ni con las circunstancias ni con nadie, y al no haber conflicto ni con las circunstancias ni con nadie, se entra en ese estado de paz que es la paz de Dios, que es el estar tan presente, tan profundamente presente, y en tan cero resistencia que surge esa paz profunda que él la llama la paz de Dios, como yo lo entiendo, ¿no? Y es lo que quisiera resaltar de cómo lo entendí. Muchísimas gracias. Sí, súper interesante. Algo, pues, que en este momento se me viene en mente hablando de la paz de Dios. Hay una cita bíblica que es la de Filipenses 4:7,
que nos habla precisamente de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos. Es que cuando tenemos esa paz, nada nos mueve. Esa paz es como que todo resbala. Y hay otra que en este momento no me acuerdo exactamente, pero era lo mismo que cuando el Maestro Jesús se durmió en la barca y la tempestad alrededor de la barca, entonces cuando lo despiertan para que todo se calme. Y cuando él explica que solamente cuando nos calmamos, cuando estamos en paz, todo se calma alrededor. Entonces, por lo menos estamos en un tema, supongamos, ejemplo, en una situación, en una patología, en algo. ¿Cuándo existe el milagro de que suceda alguna transformación? Hasta que yo me calme, hasta que pase eso que dice en Filipenses 4:7, que la paz sobrepase todo entendimiento y que la paz sobrepase todo lo que está pasando, que ya nada me toque, que ya nada me moleste, que nada me irrite, que yo no quiera, porque cuando estamos en medio de esa situación, ¿yo qué quiero? Que la patología, ¡pam!, que chasqueen los dedos, ya, me pase, ya, quiero ya que se solucione una situación, ya que se solucione, que pase todo esto que me está sucediendo. Pero él ahí nos explica, solamente con la paz de Dios, y la paz de Dios es solamente si yo me calmo, todo se calma afuera. Si yo tengo paz y tranquilidad, ese milagro que supuestamente yo deseo tanto en mi corazón, sucede solamente si pasa ese momento, si las aguas se calman, si todo se tranquiliza, todo se transforma. Esa es la famosa paz de Dios. Se la explican esos dos, no recuerdo cuál es el versículo de la otra, pero sí sé que Filipenses 4:7 nos habla precisamente de exactamente esa que nos está explicando Edgar Tolle, que es la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Es que no la podemos explicar, pero que ya nada nos toca, nada nos lastima, y la podríamos completar con la que dice Primera de Corintios 13, lo que es el amor, el verdadero amor. Cuando somos amorosos con nosotros mismos y nos calmamos en medio de esa situación, de esa prueba, sea lo que sea, y nos deja de molestar y nos deja de irritar, es como que pasa la magia afuera. Sucede la magia afuera. Porque si yo tengo paz, es como lo que le enseñan en Ho'oponopono, suelte y libere, suelte y confíe, que un bien mayor, una energía superior se va a encargar de todo lo que está pasando y la va a transformar. Pero si yo estoy alterado, estoy confundido, mis aguas se están moviendo, ahí no hay la paz de Dios. Si yo quiero que las cosas pasen ya, que sucedan ya, que la transformación pase ya, ahí no está la paz de Dios. Entonces las cosas se van a seguir repitiendo una y otra vez hasta que yo aprenda la lección. Entonces, hasta que yo me calme y en medio de la prueba, como el ejercicio que nos hacía Valiente es que en medio de todo esto, que estemos la hora y media que estamos acá, nos acordemos de respirar, de estar tranquilos, de estar en paz, de tener control. Pero pasa la hora y media y yo creo que hicimos el ejercicio sumándolo completo 2 minutos en hora y media. Entonces es aprender a tener esa calma en medio de lo que pasa. No importa lo que está sucediendo afuera, lo que están viendo nuestros sentidos, recordar que todo es un juego. Y si en ese momento yo recuerdo, antes de engancharme con el dolor, el sufrimiento o con la situación que está pasando, recordarme a mí misma que simplemente es una experiencia y que es un juego, no me engancho. Es aprender, es recordárnoslos cuando yo inicié a hacer esto, yo ponía el reloj
ponía alarmas cada hora para saber con qué me estaba enganchando en ese momento. Y algo que hago el juego ahora es con los números. Voy en el carro y miro números. Entonces veo este número, bueno, sumo y digo, bueno, esto suma tal cosa, esto suma tal cosa. Y voy jugando mientras que digo, ah, bueno, esto representa tal cosa, o esto, voy mirando cosas, voy mirando las personas, voy mirando las acciones, los movimientos, los rostros de las personas. Y me voy mirando yo misma alrededor de todo lo que tengo alrededor. Y entonces eso me hace ser más consciente de qué es lo que yo estoy pensando en ese momento, de qué es lo que yo estoy creando en ese momento, como para no irme tanto a las cosas hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces juego en mis recorridos con lo que tengo a mi alrededor. Entonces juegos tan sencillos como, ay, veo carro de tal marca, ay, estoy vibrando en prosperidad, ay, tan chévere. Vi una persona feliz, ay, tan rico, estoy vibrando en felicidad. Sí, estoy. Entonces, para que todo sea, al fin y al cabo, esto es un juego. Lo que pasa es que nos enganchamos y nos quedamos ahí metidos y digamos, en la situación, en el conflicto, en lo que estamos pasando en el momento. Pero cuando vemos que todo es un juego, esto también pasará. Esto también pasará. Todo tiene un principio, todo tiene un final, y esto también pasará. Y siempre recuerdo que esto es como el juego de Mario Bros, que va por niveles, y que si quiero pasar al siguiente nivel, no me puedo enganchar con el nivel en el que estoy, sino tener esa paz de Dios. Eso quería compartir. Muchas gracias, Sofía. Muy bonito. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar más? ¿O cerramos el capítulo 9? Entonces, si podemos dar cierre al capítulo 9, entonces el siguiente capítulo, que es el capítulo 10, es el significado de la entrega, que es el último capítulo del libro. Y estaría a cargo de Andrea, ¿sí? Para la siguiente semana. Sí, sí, para la siguiente semana estoy yo con el cierre. Pues es un capítulo muy chévere. Básicamente es como, yo le decía a Tara hace un rato, es como consolidación de todo el libro, como pues la cúspide, pues entonces me parece que va a estar muy chévere la próxima semana. Espero contar con todos y con todas. Claro que sí. Y bueno, vamos pensando qué libro, vamos pensando si alguien tiene sugerencias. Había dicho Tara para mirar con qué vamos a seguir, si con un libro, con unos videos o bueno, no sé. Sí, yo les había propuesto un libro que es Usted puede sanar su vida, de Luis Hayes. Ese me parece un libro fantástico para leer. Pues lo pongo a consideración para que lo evaluemos, si quisiéramos leer este libro. El libro que envió es un libro muy, muy chévere, es un libro, pero entonces, ¿qué es lo que pasa con ese libro? Que ese libro, hasta la mitad del libro, nos enseña muchísimo, mucho, mucho, porque nos enseña sobre cómo funciona nuestra mente, y es más o menos parecido al cuarto libro de Connie Méndez. Pero de la mitad del libro hacia adelante nos habla de biodescodificación y nos habla de por qué se presentan las patologías. Es lo que nos habla ese libro, que se fue tomado, esas son referencias del libro de este doctor, si me ayuda André, del doctor, el de biodescodificación. Se me olvidó en este ¿Corbera? momento el nombre. No, de No, Corbera no, no, Corbera es más nuevo, él toma también la deja de idea ser tú. no, de Joe Dispenza no. Hay un médico que él fue el que hizo el estudio, que es un alemán, se me olvidó en este momento, que él creó bueno, le llegó toda la información de la biodescodificación a partir de la muerte de un hijo, y
él y la esposa, los dos eran médicos y los dos presentaron, él presentó cáncer, creo que fue en el testículo derecho, y la esposa presentó cáncer en el seno derecho. Entonces, a raíz de eso, él comienza a hacerle estudios en el cerebro a la esposa y se da cuenta que en el mismo lugar donde está la emoción de lo que le sucede a la esposa, es en el mismo lugar que lo tiene él. Entonces, cuando comienza a estudiar las emociones y comienzan a estudiar los mismos pacientes. Entonces, si alguien tiene, supongamos, un dolor en el pie derecho, en el del dedo gordo del pie derecho, entonces él estudiaba a otra persona que tuviera la misma sintomatología, le estudiaba los hemisferios. Y al estudiar, descubrió que se presentaba la misma situación en la misma parte del cerebro donde se manifestaba la clase de patología. Entonces fue cuando comenzó a averiguar qué emociones tenía la persona y por qué se le había presentado, en qué momento se le había presentado la situación. Creo que eso, Andrés, ¿se acuerda que eso nos lo enseñó tu amiga? Yasmín, Yasmín. sí, De ahí del libro, ya ahorita les mando la yo tengo información, el libro, sí, el libro de sí. la biodescodificación. Y de ahí lo tomó Luisa Hay para hacer, de la primera parte es metafísica de Connie Méndez y la otra mitad es biodescodificación de estos doctores. Entonces, pues, Yo creo que toca que cada quien ponga los libros que quiera y el grupo vaya decidiendo. Ahora, no sé, digamos, desafortunadamente Tara no se pudo conectar directamente, pero no sé si, digamos, pues después que nos digan cuál es la mecánica, si la mecánica es que durante la semana coloquemos diferentes libros y lo discutamos en algún momento en la próxima reunión, o si la idea es que ese día los pongamos a consideración ese mismo día, o cómo, no sé cómo será la mecánica, pero creo que digamos, pues toca es colocarlos y ya se hará por votación, digo yo. Sí, yo Sí, creo sí. que hagamos eso. Demos esta semana, que así también lo estaba proponiendo Tara. Esta semana vayan proponiendo los libros y vamos armando una especie ya después como de encuesta final para que la siguiente sesión podamos ya definir qué iniciaríamos o con qué dinámica podemos iniciar. Sí, ya digamos, nos pone la primera invitación, que es el de usted puede sanar su vida, pues ya los demás tendremos que ir mirando si ponemos otras sugerencias y entre todos decidimos. De acuerdo, sí. Entonces, quedamos así, ¿les parece? Sí, O sea que muchas entonces la gracias. semana entrante capítulo 10. 10, ¿no? Que ya es el último capítulo del libro. Y bueno, chévere. O sea que entonces que nos verán, ¿cierto? Ah, sí, 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 sí. Gracias, Venus. Bueno, muchas gracias.